Te han engañado tus maestros, los libros de historia. Quizás creas que este video solo les compete a ciudadanos mexicanos, pero no es así. Con este video, ya seas aficionado de la historia de esta nación o de la historia universal, comprobarás una vez más que la historia no solo la escriben los vencedores, sino los políticos y líderes sociales que le siguen muchas generaciones después. Los embusteros que hasta reescriben la historia con tal de seguir manipulando a sus compatriotas. Antes de pasar a las mentiras y hechos que jamás te contaron tus maestros o los libros de historia, te invito a que te suscribas a este canal, ya que en este publicamos videos que exploran lo desconocido, lo prohibido, lo escalofriante y lo siniestro de este mundo actual y del pasado. Y una vez que te suscribas, recuerda darle a la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestras publicaciones. Dicho esto, pasemos a nuestro tema de hoy. Bienvenidos. En su icónica novela 1984, George Orwell escribió: "Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro". He aquí, expuesto en una obra de ciencia ficción distópica, que se encierra la razón detrás de la deshonestidad histórica de México y, por qué no estaría exagerando, del mundo entero. Hidalgo no era como lo pintan. Empecemos por el llamado padre de la patria mexicana. Miguel Hidalgo y Costilla no era ni un santurrón ni un viejito bonachón buscador de la justicia idónea, como nos lo han pintado en billetes y libros de texto gratuitos y de paga. No. Se dice que su libro favorito era el Corán, además de disfrutar de lecturas liberales de las mentes de la Ilustración. Algo, dejémoslo en claro, no muy católico o cristiano. No solo eso, Hidalgo, precisamente por su mentalidad, era una especie de oveja negra entre los demás sacerdotes, porque cuestionaba y porque poseía una mente inquisidora e inteligente, por la que se ganó el apodo del Zorro. Para que te des una idea, a los 16 años, ya era maestro de filosofía y teología. Vamos, no era cualquier tipo. Hablaba 7 idiomas: español, italiano, latín, francés, otomí, purépecha y náhuatl. Todo esto obviamente le ganó el respeto y con ello conexiones con los individuos más influyentes, motivo por el cual Allende le invitó a formar parte de la rebelión que se estaba ideando en Querétaro, pues lo veía como un posible y fuerte líder del movimiento independentista. Sin embargo, para alguien que solo luchó en la independencia de septiembre de 1810 a julio de 1811, aunque haya dado el controversial Grito de Dolores, llamarlo el padre de la patria puede ser algo exagerado. En fin, ¿por qué he dicho controversial Grito de Dolores? Ahorita más adelante te explico. Hidalgo no era como lo pintan. Así es, ese hombre bien rasurado, con un cabello estilo Carlos Salinas de Gortari, pelo largo y bien blanco, es una ficción, producto de una campaña lanzada por Maximiliano de Habsburgo, segundo emperador de México y único líder del llamado Segundo Imperio Mexicano. El emperador, buscando la integración del pueblo mexicano con el fin de poder estabilizar la turbia situación del México que gobernó, le dio la tarea al pintor Joaquín Ramírez de crear el retrato del padre de la nación. Bueno, en este caso del imperio. El pintor viajó a Dolores, en donde entrevistó a presuntos conocidos de Hidalgo, y con solo estos testimonios, que aclaremos se dieron 50 años después de la muerte del líder, fue que Ramírez se inspiró para pintar la imagen con la que recordaríamos a Hidalgo para siempre. Le guste a quien le guste. Si era el más guapo o el más feo, jamás lo sabremos. Esa información, además de sus allegados, se la llevaron a la tumba las diversas amantes del sacerdote. Así es, tuvo amantes y con algunas de ellas hijos. Vaya celibato, ¿no? Morelos, el otro padre de la patria, quería regresar a México a la Edad Media. Cuenta la leyenda que Napoleón Bonaparte declaró que si de haber contado con 5 generales como Morelos, habría conquistado el mundo entero. Un gran estratega, hasta se llegó a ganar el miedo y admiración del virrey Francisco Javier Venegas. Sin embargo, recordemos que con hijos o sin hijos, estos líderes eran hombres religiosos, sacerdotes, hombres de Dios, que antes que nada le rendían cuentas a Dios y no a sus representantes en la tierra, por ende al Papa y toda la pirámide del poder que le sigue a este último. Y así Morelos declaró en su famoso Sentimientos de la Nación que la religión católica sea la única.
sin tolerancia de otra, que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe de arrancar toda planta que Dios no plantó. Esto como se hubiera traducido de haber vivido Morelos y Pavón hasta la culminación del movimiento armado: expulsión de no católicos, persecución de estos para obligarlos al bautizo o al exilio. Bastante extremo, ¿no lo crees? ¿No que la independencia era en nombre de la libertad de todos? ¿En búsqueda de la igualdad? Las verdaderas intenciones de Miguel Hidalgo. Este es un tema muy polémico. Se nos dice en la escuela que el cura buscaba abolir la esclavitud, la eliminación de las diferencias de las castas, la liberación del yugo de la corona, entre otras cosas de esa índole. Ahora, muchos historiadores modernos, no sabemos si buscando hacer bulla y por ende vender sus libros, nos dicen que lo anterior, los supuestos motivos de Hidalgo, son una mentira. Nos dicen que recordemos que Hidalgo era criollo, es decir, español de genes, pero visto menos por los españoles peninsulares por haber nacido en México. Esta clase de diferenciación, cabe mencionar, persiste en la actualidad en los países como Japón, que tiene toda una lista para aquellos japoneses genéticos nacidos en otras naciones que no sea la nipona. No con esto quiere decir que le esté dando la razón a la corona ni al sistema de castas, ¿eh? Me parece importante y curioso mencionar este detalle con el fin de la reflexión. Pero volviendo a Hidalgo y sus intenciones según los nuevos historiadores, el cura lo que quería era quitarle de las manos a Nueva España y a los españoles para que los criollos tomaran el poder. Y como el fin justifica los medios, aprovechándose de su carisma y popularidad entre los indígenas y las demás castas de los de abajo, Hidalgo y Costilla cautivó y unió la causa a los fregados, pues necesitaba soldados y carne de cañón para conseguir su fin. Todo un político, ¿no es así? El Pípila es tan real como Batman. Si te choqueó lo anterior, aquí te va una que me choqueó más duro. Se nos dice que un valiente minero conocido como el Pípila se amarró una pesada piedra al lomo para protegerse de las balas de los que defendían la Alhóndiga de Granaditas, con lo que logró prenderle fuego hasta última, consiguiendo así la toma del recinto. Pero el Pípila nunca existió. No existen registros de él, nada. Parece ser que cuando se escribía la historia oficial, obviamente tiempo después de la independencia, se decidió crear a este personaje para brindarle unidad y con ello reforzar el espíritu heroico de los varios que prendieron fuego a la Alhóndiga. La independencia no empezó cuando se supone que empezó. La historia oficial nos dice que todo ocurrió en la madrugada del 15 de septiembre, tras el anuncio de que la conspiración de Querétaro había sido descubierta por las fuerzas del virrey. Hidalgo corrió a su parroquia, hizo sonar las campanas de esta, convocando al pueblo a que se levantaran armas, gritando ¡Viva México!, entre otras cosas muy patrióticas. Esto no ocurrió. Los historiadores ahora nos dicen que fue la mañana del 16 de septiembre de 1810, un domingo, cuando Hidalgo convocó a misa y en el altar, sin campanas ni nada, motivó a campesinos y obreros a que tomaran las armas que tuvieran, herramientas de sus oficios, y se rebelaran junto con él. Algunos le siguieron y con eso comenzó lentamente la rebelión. Hidalgo murió al poco tiempo, como ya te lo había mencionado, pero aún así pasó a la historia. Hasta aquí, si bien uno puede ser flexible por el amor a la patria y aceptar el 15 en lugar del 16 de septiembre, cuando uno se entera que, según algunos historiadores prestigiosos, se comenzó a celebrar la independencia el 15 de septiembre porque así lo ordenó Porfirio Díaz, pues en esa fecha caía su cumpleaños, uno como que se desmotiva un poco, como que lo que se creía era un mero error histórico pasa a ser una especie de falsificación de acta de nacimiento. Pero no te malviajes. Según otros historiadores, la celebración del grito se lleva a cabo en la madrugada del 15, porque así como ordenó ponerle la cara al padre de la patria, Maximiliano instauró la celebración oficial en dicha fecha. Gracias, Maximiliano, dirán algunos, y hasta contemplarán la idea de que ese sujeto no era tan malo después de todo. No lo sé. Aún así, toda esta historia del 15 o el 16 me perturba porque solo acentúa lo extraño que es celebrar el inicio flojón y no tan claro del movimiento, en vez de festejar el verdadero momento en que la nación nació, que fue el 27 de septiembre de 1821. Pues ahí oficialmente México fue México.
pues dejó de ser la Nueva España oficialmente. Y esto me lleva al grito otra vez. Pues eso de haber gritado ¡Viva México!, haya dado el grito Hidalgo o no, solo revela una ignorancia de la historia de la misma patria. Pues si bien hoy se aplica decir ¡Viva México!, ya que así se llama el país, bueno, Estados Unidos de México o mexicanos, en aquel 15 o 16 de septiembre a nadie se le ocurría llamar a México México. Era la Nueva España y punto. Se quería su independencia y ya. Es más, para que te des una idea, México ha cambiado de nombre 6 veces a lo largo de su historia como nación independiente. América México 1813, Imperio Mexicano 1821 a 1823, Nación Mexicana, Constitución de 1823, República Mexicana, Constitución de 1857, Segundo Imperio Mexicano, 1863 a 1867, Estados Unidos Mexicanos, Constitución de 1917. Después de la independencia, todo siguió peor. Celebramos por celebrar, o celebramos por el mismo motivo que celebramos el Día de los Muertos. Porque la tragedia no nos da miedo, de hecho, como que nos gusta. Digo esto porque una década no bastó. México se independizó, pero la nación inició con el pie izquierdo. En primer lugar, era un imperio, cosa que nunca se había querido. Nació en medio de las ruinas y la muerte, con ciudades y pueblos devastados, destruidos. Se disolvió la esclavitud, pero se inició con un sistema de castas arraigado en la psique colectiva que hasta el presente sobrevive en muchos. La violenta independencia de México se torna aún más siniestra ante aquellos que nos ponemos a pensar en estas cosas. Cuando se descubre que la idea de la independencia de la Nueva España, a la que le seguiría el nacimiento de una serie de naciones, consagradas como tal por medio de un acuerdo, un tratado pacífico, sin la necesidad de derramar sangre, fue contemplada y discutida seriamente en España décadas antes del icónico 1810. Pedro Pablo Abarca, conde de Aranda, en 1783, en un informe secreto a Carlos III, le proponía urgente y estratégicamente transformar las colonias americanas en reinos independientes de España, si bien fraternales. Misma idea que ejecutaron los ingleses en naciones como Canadá y Australia. ¿Y cómo están Canadá y Australia hoy en día? Me refiero social y económicamente hablando. Otra hubiera sido la historia de haberse cumplido este plan. En fin, déjame tu opinión sobre este tema. ¿He olvidado alguna otra mentira o verdad no contada sobre la independencia de México? Recuerda suscribirte a este canal, compartir el video, darle me gusta y seguir explorando el resto de nuestros otros videos. Hasta la próxima.